Ya ustedes han escuchado los comentarios de las compañeras y nuestro compañero Ricardo respecto a la firma del pacto eléctrico. Tenemos con nosotros al director del Observatorio de Políticas Públicas de la UAS, el amigo Fernando Peña, que justamente es parte de la mesa que discutió este pacto. Bienvenido, Fernando. Buenos días. Saludos, saludos a todas. ¿Qué tal, Nieve? ¿Cómo estás, Fabiana? Qué bueno estar con ustedes. Sube la voz, Fernando. Vamos a subir un poquito la voz, don Fernando, para que lo podamos escuchar fuerte y claro como usted ha estado hablando todos estos días. Por subir el micrófono, ¿no? Y ahora se escucha bien. Claro. Oye mejor. Don Oye Fernando, mejor ahí. Perfecto. usted nos ha dicho que no hay pacto, que eso es un documento vacío. ¿Qué es lo que pasa detrás del pacto eléctrico? Vacío no es. Okay. Hemos dicho que no es un documento de pacto porque solamente recoge una parte de los consensos que se habían ido construyendo y no fue elaborado como documento de pacto finalmente por el órgano encargado de hacerlo, que es, según la metodología, según el decreto y según lo que está institucionalizado y es legal, debía ser elaborado por el Comité Técnico de Apoyo. Ese documento fue una propuesta de gobierno hecha en el 2017 bajo la responsabilidad de Magdalena Lizardo y bajo la dirección de Gustavo Montalvo. Ese documento fue elaborado en el último cuatrimestre del 2017, presentado a la altura de octubre y finalmente presentado el día 23 de diciembre del 2017. Desde entonces no se le ha hecho absolutamente nada. Incluso de manera muy clara y directa, confiesa de manera escrita, en forma escrita, el profesor Rafael Toribio, que ese documento es el mismo documento del 2017 y que debe ser firmado sin ninguna modificación. Cambió. Sin ningún cambio, que debe ser firmado igual que se presentó en el 2017. Lo que implica que ese documento, que fue valorado por el propio partido de gobierno actual como un documento inaceptable, no solo porque no incluía los llamados 10 o 12 puntos que ellos agregaron, que para ellos eran fundamentales, sino porque además muchos de los planteamientos que estaban ahí estaban severamente cuestionados. Por ejemplo, en ese momento el PRM exigía auditoría técnica y financiera de Punta Catalina. Eso no está planteado ahí, ni lo está planteado ahora el PRM. El PRM exigía y planteaba y coincidía con el sector social, porque debe ser dicho para que la conciencia ciudadana esté clara, que el PRM participó en una parte de las discusiones del pacto. Ellos saben exactamente todo el curso, porque además de manera permanente estuvimos discutiendo como sociedad civil con ellos, como lo hicimos con todos los sectores que estaban involucrados en el proceso. Ellos conocen muy bien que no hay, y no se ha hecho hasta la actualidad, ninguna auditoría técnica financiera de eso, de Punta Catalina, que no hay una sola auditoría, después de 6 meses de gobierno tampoco, de las EDES, que era una de las exigencias para saber en qué pie estábamos parados. Está absolutamente claro que todo el mundo admite, y ellos también, que los PPA son contratos grado a grado, que son compras de energía directa al margen de la ley, porque todas deben implicar una licitación pública. Está absolutamente claro que el tema de Punta Catalina no estaba incluido en el pacto, que para ellos, para el gobierno anterior, el tema de Punta Catalina no entraba ahí porque el pacto era para blindarla. Y está absolutamente claro hoy que era para blindarla por lo que estaba debajo, que es un desfalco multimillonario que ha puesto a Catalina a costar más de 2 veces la cantidad que ellos vieron que estaba por encima de lo que efectivamente debió ser, por cómo se han construido otras plantas iguales en otros puntos del país, del mundo. Está absolutamente claro de que hay un conjunto de cosas que no están garantizadas en ese documento. Si ustedes buscan, y yo les llamo a que lo procuren, el documento
tiene las firmas que ellos concibieron tenían que estamparse para ser un pacto definitivo en el 2017. Eso incluye a gente que incluso está presa o sometida a la justicia hoy por corrupción. Santo juez. ¿Qué hicieron en el día de ayer? Que le quitaron todas las firmas viejas, ya lo modificaron y Toribio dijo que no. Pero además, si usted busca los calendarios, por ejemplo, del plan de reducción de pérdida que refiere el documento que ellos hablan como documento de pacto, se da cuenta que el calendario es un calendario viejo que arranca en el 2017. Entonces, ¿cómo es posible que se vaya a firmar, que digan que es un documento de pacto, que no se ha tenido la delicadeza ni siquiera de corregirlo, ni siquiera de actualizarlo, de ponerle las fechas actuales? ¿Cómo puede ser un documento de pacto esto si no ha pasado por el Comité Técnico de Apoyo, como dice la regla de juego, como dice la metodología? ¿Cómo se puede decir que es así si el propio Rafael Toribio pidió, y ustedes la conocen muy bien, a Marisa Ruiz como consultora privada que le hiciera un consolidado y una comparación de todas las propuestas conforme las actas y los documentos, y le entregó una carpeta de documentos que nosotros tenemos porque lo tiene Marisa, y ella les respondió en una carta que no, rechazando la solicitud de que aceptara una nueva consultoría para eso, porque ella, conociendo como conoce el tema del pacto y sus interioridades, sabía que ahí no estaban ni todas las actas, ni todos los documentos de sustentación, ni todos los acuerdos que se habían hecho. Ella estuvo en el comité de redacción, en el llamado G5. Yo fui parte del G20 y Edwin Croes estuvo por el sector social en el comité técnico de apoyo, que era el órgano que tenía que elaborar ese documento. Ese documento no lo puede elaborar ni gobierno, ni el sector social, ni nadie en particular. Es un órgano colegiado que además está instituido por regla, por metodología y por ley, que es el Comité Técnico de Apoyo. Entonces, ¿de qué documento se habla? Eso no es pacto, ni es un documento de pacto. Ese es un documento de un acuerdo de cúpulas, que además tiene como cabeza de gobierno hoy precisamente a una de las figuras que era la cabeza del sector empresarial, que es Lisandro Macarrulla, que ahora se quitó la chaqueta de empresario y del grupo generador Vicini y se puso la chaqueta de ministro de la presidencia y de representante del gobierno. Aquí hay que ser hasta delicado para las cosas, por Dios. Eso. Obviamente, Fernando. ¿Sí? Conversamos con Fernando Peña, economista, director del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un gran de las realidades sociales de la República Dominicana y gran parte del mundo. Fernando, obviamente hay más preguntas que respuestas. Sin embargo, ya para el día de hoy está convocada esa firma y está para las 10 o las 11 de la mañana de hoy, o sea que se están haciendo esos arreglos. ¿Qué persigue esto y a qué tú atribuyes esa rapidez y ese desconocimiento técnicos para lograr ese pacto eléctrico? Excelente oportunidad para que la gente quede clara. Lo primero es que después de haber, en octubre el presidente dijo que quería que en 6 meses estuviera listo el pacto. Y se puso de inmediato fecha. Lisandro Macarrulla dijo en noviembre. Eso se pasó para diciembre. En diciembre dijeron que no, que iba a ser en enero. Y ya estábamos en febrero y ahora convocan en el día de antes de ayer para el día de hoy, menos de 48 horas, a las 11 de la mañana, porque la convocatoria la hicieron después del mediodía de antes de ayer, en menos de 48 horas, sin un documento formalizado. ¿Qué se va a firmar? Si formalizan el documento, ya lo habrán cambiado. ¿Quién lo cambió? ¿Quién lo discutió? ¿Por qué esta prisa? La prisa solamente podemos intuirla o deducirla. Podemos utilizar aquella metodología del viejo profesor Jiménez Grullón Nieves, que nos hablaba de las pruebas conjeturables. Sí. Yo voy a tomar en cuenta lo siguiente. Yo voy a hacer análisis político. Voy a decir, el presidente va a hablar el próximo 27. Debe hacer una rendición de cuentas. Debe hablar del tema eléctrico. Debe hablar de sus compromisos para esta primera parte de su gobierno, 6 meses, en números redondos. Cuando el presidente hable, va a hablar de que firmó el pacto eléctrico que el PLD no pudo firmar durante 7 años. Eso es lo primero que va a decir. Eso parecería un éxito y es una desgracia. Eso que parecía un éxito. ¿Por qué el PLD desde el día de ayer se adelanta? Tony Isa, Temístocles Montá, incluso otros dirigentes que participaron en ese proceso, porque estuvo todo el tiempo, como Herrera, por ejemplo, de la Comisión de Energía del PLD.
salen veloces a decir que están absolutamente de acuerdo y que van para el Palacio, porque van a ocurrir dos cosas alrededor de eso. Número uno, le van a firmar el documento que ellos elaboraron al margen del pacto. Y número dos, con esto se inicia, óiganlo bien, el camino hacia un nuevo proceso de impunidad. El PLD no hace eso a cambio de nada. Y sobre todo después todo lo que pasó con el propio pacto eléctrico. ¿A quién culpó el PLD de que no se Fernando, perdóname ahí. Sí. Precisa, te estoy entendiendo mal. Lo que tú me estás diciendo es que se compraron las firmas por impunidad. No, estoy diciendo que se abre un proceso que lo maneja muy bien el Partido de la Liberación Dominicana, que sabe que tiene que evitar llegar al camino de la cárcel, como tiene que ser, y todo el mundo en este país está claro y lo sabe. Lo único que esperamos es el debido proceso, como dicen los abogados y como se dice en justicia. Ahora, mientras tanto, está pasando algo muy concreto, que es que el PLD le toman su documento. Es más, el PRM dice que sus 10 puntos él lo está aplicando. Dice que está aplicando las auditorías. ¿Dónde están las auditorías? Dice lo de Punta Catalina, ¿dónde está la auditoría técnico-financiera? Si todavía no terminan bien de hacer la licitación de Punta Catalina, 6 meses para eso. Un partido que sabía lo que le tocaba. Tal vez el problema es que en aquel momento quien dirigía el proceso de discusión del pacto directo del gobierno era el ministro de Energía y Minas. Y ahora no es así. Ahora quien lo dirige es Lisandro Macarrulla, que se quitó la chaqueta del empresariado y se puso la del gobierno. Y el ministro de Energía y Minas fue prácticamente desautorizado después de una intervención pública que hizo en un programa muy conocido de las redes y los medios normales de comunicación de la televisión del país, que al otro día le crearon el gabinete eléctrico y pusieron a Lisandro Macarrulla al frente de la discusión del gobierno y de la conducción del pacto. ¿Por qué? Porque él es garantía de los intereses de los generadores, de los grandes productores de energía y además de los intereses de los grandes usuarios no regulados que están agrupados fundamentalmente en la cúpula del CONEP. Al pueblo hay que decirle las cosas. A veces dicen que en sociedad civil y que gente como yo y que gente y del equipo del observatorio es muy radical en esto. No es cierto. Es radical el Consejo de la Unidad Evangélica que ayer dijo que no firmaba ese documento. Es radical la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuando incluso le planteó la posibilidad de una fórmula diferente para que en un plazo corto se discutiera el pacto, se terminara de discutir el pacto y se construyeran más consensos efectivos, para que superáramos el gran problema que implica que el 80% de lo supuestamente consensuado lo dice la ley. El pacto Nieves debería ser entonces de un solo punto, que se cumpla la ley. Cumplir la ley. Porque el único país que tiene que hacer pacto sobre pacto para cumplir una norma es este. Sí, porque si se cumple la ley, no hay contratos onerosos. Nadie mete una pregunta, Fernando. Esa exclusión del sector social y del mismo Consejo Económico y Social, que formalmente no estuvo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se deriva de ahí? Porque tiene que haber una consecuencia. ¿Se recurrirá a sede judicial? ¿Se va a atacar? Pero ¿Qué vía se toma? El Consejo Económico y Social es quien organiza y gestiona el pacto, conjuntamente con una comisión intergubernamental según el decreto de convocatoria y según la ley. Ahora, el Consejo Económico y Social también tiene una especie de limbo. ¿Cómo es posible que usted me convoque, por ejemplo, a la vieja comisión ejecutiva del CES? A la vieja comisión, cuando ahora ya se está aplicando la ley. En la vieja comisión ejecutiva, el viejo pleno del CES, habían como 60 del sector empresarial, como 20 del sector público, como 7 u 8 del sector laboral y como 15 del sector social. Cuando usted ve junto esa matrícula y ve lo que dice la ley, que son 15, 15 y 15 de cada uno de los sectores, el Consejo Económico y Social de ahora, que se está intentando aplicar la ley después de la llegada de Toribio, y se había empezado durante 7 años, ese consejo fue irregular, ese pleno del CES, nada más falta elegir al delegado campesino. ¿Por qué ese CES no está actuando y es parte del proceso? ¿Por qué, y lo vimos ayer lastimosamente cuando estábamos en el CES, por qué entra ahí el rector de INTEC, lo manda a INTEC de nuevo? Ya él no es el rector de INTEC, que era quien estaba delegado. Es posible. ¿Qué busca ahí entonces? Oye, elemental, porque ellos fueron los que diseñaron eso. No se olviden
que justamente el equipo Pareto fue el principal equipo de investigaciones del gobierno pasado. Pero Fernando, ¿qué gana el Consejo con violentar la metodología, con violentar un reglamento? O sea, tiene que haber, usted ha hecho ha hecho muchas preguntas, ¿por qué? Si todo iba más o menos bien, 3 años de discusión, se había aprobado más o menos un 80% de ese documento, este retroceso, vamos a llamarlo así, ¿por qué en el Consejo? ¿Por qué en el Consejo? Porque hay una decisión de tipo político convenida previamente de que hay que entregarle al presidente el pacto eléctrico por encima de cualquier cosa. ¿Y qué saldrá de ahí, Fernando? O sea, que lo que se criticaba al anterior gobierno se está haciendo en este también. Pero con creces, lo que va a salir de ahí es un documento de cúpula, un acuerdo entre la cúpula del gobierno, manillada por, como dice el pueblo, por el sector empresarial generador y la cúpula del CODEP. ¿Con quién? Con ellos mismos. Es lo único que va a salir. Mira, ahí no hay garantía de que va a bajar la energía. Ahí no hay garantía de que hay un plan de expansión a costo mínimo. Ahí no hay garantía del saneamiento de la sede. Y el 3% de los ayuntamientos dicen también. Del 3% de los ayuntamientos, ni hay garantía del 10% de los usuarios no regulados para los distribuidores, y no hay garantía para el pago que dice la ley de la energía no prestada, o sea, de los apagones. No hay garantía absoluta, no hay garantía. Óiganlo bien ustedes que trabajan por obligación el tema de transparencia. ¿Cuál es el mecanismo de veeduría y de contraloría social que habrá sobre el sistema eléctrico? No existe, ni está planteado, no lo quieren. ¿Cuál es la garantía que hay de que efectivamente habrá un régimen de consecuencia, de que el que lo viole tendrá algún tipo de encauzamiento y de castigo? Por eso ayer el sector social fue de manera formal, con abogados y notificación legal, a decirle a Rafael Toribio y al CES que se abstengan de asumir esa firma de pacto, de supuesto pacto, y que suspendieran la actividad del día de ayer. Eso está circulando en los medios de comunicación y fue entregado y recibido, porque eso abre el camino a recurrir en amparo por la negación del derecho de sociedad civil. Ahora les advierto una cosa, y lo verán en horas: si firman algo ahí, tendrán que inventarse una sociedad civil que no participó de las discusiones. Escríbanlo. Algún escaso participante de sociedad civil podrá ir, probablemente una parte de la cúpula de la Iglesia Católica. Y lo digo porque ya los evangélicos dijeron que no. Probablemente una academia hará, probablemente una academia habrá, la que siempre va y la que estaba ayer ahí. Pero seguro que no va a estar la academia pública. Seguro que no van a estar los grupos que participamos durante años, que hicimos libros, que hicimos investigaciones, que hicimos seminarios, que recorrimos todo el país, que hicimos la única propuesta completa de pacto que se hizo, la entregamos en el Palacio, la entregó un PLDista, el doctor Iván Grullón, la entregamos en el Palacio, la presentamos en el CES. Nosotros hemos trabajado, nadie puede decir que hemos obstruido. Tienen que admitir que si alguien se empoderó de verdad y participó haciendo propuestas fue el sector social. Saben que de los llamados 14 disensos importantes que hay, según ellos informan y según dicen, no es completo, la mayoría los hizo el gobierno pasado. ¿Qué relación, Fernando, qué relación puede tener la celeridad con que se intenta sacar el pacto con el propósito manifiesto del gobierno de entregar parte de los activos del sector eléctrico al sector privado? Si se firma el pacto, todo queda bendecido y van a ocurrir cosas como esta. Ustedes saben que las dos empresas de generación termoeléctrica eficientes del país son Eje Jaina y Eje Itabo. Son todavía de mayoría accionaria pública, aunque son acciones de una calidad diferente. Es verdad, por eso la gestión de esas dos empresas la tiene el sector privado. El Estado, por tanto, tiene socio en esas empresas. Si el Estado va a vender sus acciones ahí, o sea, la propiedad pública, ¿a quién se la va a vender primero? Al primer oferente. El primer oferente es su socio. ¿A cómo se la tiene que vender por contrato? A su socio, a precio de libro. A precio de libro, ¿sabe cuánto cuesta las acciones del Estado? Alrededor de 450 millones de dólares. ¿Sabe a cuánto cuestan esas acciones a precio de mercado? En más de 1.000 millones de dólares. Si todo esto se hace así, pueden vender a precio de vaca muerta nuestra propiedad. Vaca muerta otra vez, a vaca muerta otra vez. Así es, y óyeme,
hay una cosa, ya lo adelantaron ilegalmente. El presupuesto de este año, que se aprobó el año pasado, huyendo, donde tú encuentras, por ejemplo, que hay comunidades como Cotuí donde les reasignan 300 millones de pesos para obras que ya están hechas, como las calles de Cotuí, como el puente sobre el río Yuna, que ya están inauguradas. Y sin embargo, te consignan la misma cantidad de dinero en ese presupuesto para eso. Aquí consignan que hay 1.500 millones de dólares en ese presupuesto que se van a obtener, que la fuente es la venta de activos del Estado. ¿Cuáles son esos dos primeros activos? Es Jaina y es Itabo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el sector eléctrico, a precio de vaca muerta, para los mismos grupos que están representando al gobierno en este adefesio de pacto, tengan beneficio y compren en condiciones de especialidad y se la dejen a precio de libro y no a precio de mercado. Y además es ilegal. Eso es ilegal. Eso tiene que ir al Congreso previamente. El propio proyecto de presupuesto, el propio presupuesto público de este año, insisto, siendo cierto lo que estoy diciendo, tiene visos de ilegalidad. Entonces, no es posible que a un gobierno que aprovechó la situación de un país que estaba harto del PLD, de la corrupción y de la impunidad, que aprovechó eso para ganar las elecciones, ahora le salga al pueblo repitiendo lo mismo. Por eso es que el PLD está contentísimo de que aprueben, de que eso lo conviertan ahorita en ley. Porque ese es su pacto del PLD desde el famoso decreto 38914. Así mismo es. Entonces, por eso Temo fue contento, ocundo y jacarandoso. Sí, cuando debería estar en la justicia por otras cosas. Por confesión de recibo de sobornos. Sí, yo lo acepté. Fue él que lo dijo, yo lo acepté. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias a ustedes.